Hoy os presentamos las nuevas ASICS Nosa FF. Zapatillas de 150 euros y 255 gramos. Unas zapatillas que parecen totalmente nuevas y no una versión renovada de las antiguas Nusa que habíamos visto. Flight Foam como gran protagonista de estas zapatillas más destinadas quizá al triatlón. Vamos a verlas por partes. Si entramos al detalle de la suela y media suela de estas Nusa FF, fijaros como una de las piezas características que no sabía que habíamos visto, este Propulsion Trustic desaparece, ¿de acuerdo? Y a cambio usan este material, este compuesto, la verdad que es algo, creemos que algo más estructurado quizá que el caucho, y que lo que hace es con estas mismas formas ya dar estabilidad a la zapatilla, y sí que es verdad que la zapatilla en cuanto a estabilidad no peca. Es decir, que creemos que el Propulsion Trustic desaparece, pero por una buena causa. Otro compuesto que sigue continuista, que ya habíamos visto para favorecer el agarre, sobre todo en avituallamientos, en zonas donde está algo mojado el suelo, este Wet Traction que tienen esta pieza de aquí, que es bastante más de un compuesto más blando y que ya al simple tacto ya vemos que la verdad es que agarrará bastante bien. Fijaros cómo puede incluso mover esta pieza del buen agarre que tiene. Por otro lado, Agar Plus en la zona del talón para ganar en durabilidad a esa gente que entre un poquito más de talón. Una suela totalmente renovada, que también desaparece el Guidance Line, no lo vemos en este modelo, en estas nuevas Nusa FF. Media suela de 10 milímetros de drop, 14 milímetros en la parte delantera, 24 milímetros en la parte trasera. Eso nos hace una caída de atrás adelante de 10 milímetros, de acuerdo, un drop bastante alto para ser unas zapatillas para ritmos bastante alegres. Gran protagonista, como decimos, el Flight Foam. Fijaros, Flight Foam 100% en la media suela, con este diseño con el Nusa bien marcado en la zona del talón, jugando con estos colores en verdes y amarillos en toda zona. Perfiles bastante altos, el Flight Foam que da un extra de ligereza, mayor reactividad que los compuestos más convencionales de la marca, y que además otras características es que desaparece el Dynamic Duo Max que usaba en versiones anteriores. En este caso una zapatilla que se vuelve algo más neutra quizá de lo que estábamos acostumbrados. Flight Foam como gran protagonista de esta media suela. Vamos a ver el upper. El upper de estas Nusa FF es otro de los, digamos, de los gran protagonistas de estas zapatillas. Unas zapatillas pensadas para usar incluso sin calcetines y que tienen una evacuación del sudor realmente buena. Como primera visión, como primer vistazo, deciros que han perdido un poco la esencia de las Nusa, esos colores extravagantes, llamativos, diseños diferentes, incluso tenían escrituras, un diseño muy atractivo, muy llampante, que lo han perdido para esta versión, estas Nusa FF. Colores más simples, monocolor en negro, fijaros, y pocos detalles aparte de este tipo de estrella que tenemos aquí, que nos representa como una explosión quizá, y jugando con este color amarillo. Deciros que hay un color azul y amarillo quizá un poco más chillonas que estas, que son algo más discretas. Un upper, como decimos, mesh muy transpirable. Fijaros, una sola capa, de hecho, a ver si lo podéis ver, los dedos se ven a través de la misma, no sé si lo podéis apreciar, pero los dedos se ven a través de la misma mesh, un mesh de una sola capa muy poroso para que evacúe rápido el agua y también el sudor, y la verdad que muy bien acabado, sin costuras en el interior, para dar comodidad incluso sin calcetines, como hemos dicho. Algo más estructurado en la zona del medio pie con esta estrella, de acuerdo, ganan en estructura, una doble capa, creemos que es una doble capa, y un contrafuerte que la verdad que nos ha sorprendido, un contrafuerte interior, una pieza de TPU que fijará, creemos, muy bien el talón en esta parte del calcáneo. Por otro lado, collar y acabados de material muy agradable al tacto, creemos que no darán problemas en cuanto a las típicas rozaduras quizá en el tendón de Aquiles. Y otro detalle característico, fijaros, este tirador en la parte trasera, que juntamente con la lengüeta tienen un material de silicona antideslizante, un tipo de goma antideslizante, y lo que hará es que nos pongamos las zapatillas rápidamente y no perdamos ningún segundo en esta transición 2, esta T2. Dicho esto, vamos a enseñaros los interiores de esta Nusa FF. Acabados, como ya hemos dicho, muy cuidados en estas Nusa FF, collar, la verdad es que acolchados generosos, bueno, bastante amables,
¿de acuerdo? Y que además de un material muy agradable al tacto, la verdad. También acabados, fijaros, muy porosos, muy transpirables en toda la zona, incluso en estas zonas que dan algo más de sujeción, sin costuras, los dedos visibles, no sé si lo podéis apreciar, los dedos se me ven, y esta lengüeta, fijaros, solo protección en la parte del nudo de los cordones, pero en todo lo demás muy poroso, eso sí, una lengüeta un poco más independiente al upper. Este footbed bastante firme, la verdad, sensaciones firmes, lo que nos puede dar también el Flight Foam, sensaciones firmes, pero quizá algo más de reactividad también en este sentido. Cordones convencionales en color negro, bastante discretos, y por último la plantilla, que fijaros cómo viene porosa por la zona de abajo, agujereada, creemos también para facilitar la evacuación de sudor o incluso de agua restante de la primera sección de agua. Creemos que es un material de EVA bastante convencional, bastante alto, 5 milímetros, y que nos dará un extra de amortiguación. Vamos a recomendar estas Nusa a vosotros. ASICS Nusa FF, un modelo que podemos decir que es prácticamente nuevo, poco ADN de las Nusa de la versión anterior, con este Flight Foam en media suela 100%, añaden una pieza de gel en la zona del talón y luego acabados, eso sí, quizá en la línea de triatlón, es decir, máxima comodidad, sin costuras, con este Watt Traction en la zona del talón, que la verdad es que prometen muy buenos resultados, sobre todo para distancias de medio Ironman, y de larga distancia, es decir, Ironmans. Sobre todo para gente, yo diría, de peso ligero, peso medio, menos de 75 kilos, y que pueden servir también para entrenar competiciones de asfalto normal, de ruta, para gente de peso medio, peso ligero, ¿de acuerdo? Menos de 75 kilos, ritmos bastante alegres, 4:30, menos de 4:30, incluso por debajo de 4. Marcel Zamora las usaba para hacer maratones en 2 horas 45 aproximadamente, es decir, que unas zapatillas que creemos que pueden funcionar muy bien incluso para bajar de 3 horas. Nosotros, como siempre, las probaremos en roadrunningreview.com. También animaros a seguirnos en nuestras redes sociales, y si no lo habéis hecho ya, suscribiros a nuestra newsletter. Hasta la próxima.